Todos los derechos a sus respectivos autores. Yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Sergio. Capítulo 32. Mi nombre es Aurora Gascoigne. Resonó en su mente. La chica cuyo padre había asesinado le dedicó una sonrisa educada. Que ella pareciera la imagen dividida de Blood, su segundo hermano menor, simplemente hizo que su corazón se hundiera aún más. Encantado de conocerte, señorita. Él respondió cortésmente, haciendo todo lo posible para actuar con la misma imagen de indiferencia mientras agonizaba por dentro. Pero no podemos darnos el lujo de perder ni un segundo más. Aceleremos un poco el ritmo. Fuera de su campo de visión, captó el brillo de algo. Algo metálico derritiéndose nuevamente en la sombra. Pensé que había despejado la plaza. Jaune pensó para sí mismo. Manteniendo los latidos de su corazón bajo control, alejó a las mujeres de la plaza. Atentamente consciente del en su espalda. Sentirlo romperse y deslizarse hacia un callejón. ¿Tu padre es sacerdote de la parroquia de aquí?, preguntó Jaune, queriendo entablar algo parecido a una conversación. El tenso silencio que se cernía sobre ellos era casi aplastante. Escuché acerca de un cazador que pasó por el padre Gascoigne a través de la vid. Escuché que se suponía que era un buen hombre, uno piadoso además. Ante un silencio incómodo, soltó una risa incómoda. No me hagas caso. No soy de Yarnam. Estoy seguro de que escuchaste al cabrón antes decir que soy un forastero, y es verdad. Mientras lo intento, habiendo adquirido algo de etiqueta adecuada aquí y allá, mientras también tengo un viejo gruñón que me ayuda con mi forma de hablar. Todavía soy un extraño, por lo que no estoy muy familiarizado con lo que se debe y no se debe hacer. Así que si me excedí, me disculpo. Eso logró provocar algunas reacciones de las dos mujeres. No necesitaba darse la vuelta para saber que Ariana le estaba poniendo los ojos en blanco. Todo su comportamiento gritaba no lo digas. Era un buen hombre. Aurora murmuró. Una pequeña risa que salió más como un sollozo ahogado que otra cosa. Tal vez fue un buen padre alguna vez. Pero ese hombre desapareció hace mucho tiempo. El veneno en su voz me llegó demasiado cerca. Murió cuando levantó el puño hacia su madre. Cuando llegó a casa oliendo a sangre, podredumbre y descomposición. Cuando dejó de importarle. Tal vez era un buen hombre cuando todavía sonreía, pero no recuerdo la última vez. Lo vi sonreír. Sí, Jaune pensó para sí mismo con una mueca. La repugnante sonrisa que Gascoigne había mostrado en su pelea me vino inmediatamente a la mente. Supongo que él también levantó el puño contra ti. Adivinó. Las auroras silencian toda la respuesta que necesitaba. Por si sirve de algo, mi más sentido pésame. Nunca deberías haber tenido que pasar por eso. Sus tópicos no eran captados por la chica, considerándolos vacíos o condescendientes. Al decidir dejar el asunto por completo, no pudo evitar preguntarse si debería convocar a Violet. Él no quería, pero podía entender que ver a su hermana sería algo bueno. Una parte de él no pudo evitar preguntarse por qué nunca había oído a Violet mencionar a su hermana. Ahora que lo pienso. Nunca la he oído mencionar a su padre, ni tampoco a su madre, desde que lloró ante su tumba. Jaune reflexionó para sí mismo. Al pasar por un callejón, su atención fue rápidamente desviada por el familiar brillo del acero. ¿Qué dijiste?, le sonrió a Ariana. No haber escuchado lo que ella preguntó. Ensordecido por el sonido de su corazón atronador. Ser el perseguido en lugar del cazador lo pone nervioso. Sin embargo, una pequeña parte de él, la parte retorcida de él, estaba salivando de emoción. Sabiendo lo fácil que era voltear las dos etiquetas. Antes de que el cazador se diera cuenta, serían cazados. Nada urgente. Simplemente me preguntaba si hay alguien más en la capilla. Ariana preguntó con naturalidad. Señalando sutilmente la mirada sombría que llevaba Aurora. Entendiendo su idea, él le dio una pequeña sonrisa. Bueno, no somos muchos. Empezó Jaune. Más que dispuesto a cambiar de tema a otra cosa. No quería que Aurora se ahogara en pensamientos oscuros más que Ariana. El habitante de la capilla es un hombre pobre y de buen corazón que simplemente desea ayudar a la gente, incluso si no puede caminar. Puede que su apariencia le parezca inquietante a primera vista, pero será difícil encontrar a alguien tan bien intencionadas como él. Luego está la vieja bruja. Una mujer rencorosa en todo caso. Pero si puedes romper su caparazón, descubrirás que está más que dispuesta a entretenerte con historias perdidas en el tiempo. ¿Solo dos?, Ariana preguntó con escepticismo. Sí, a pesar de mi mejor habilidad, no he encontrado muchos dispuestos a desafiar las calles. Jaune suspiró.
Decidir no mencionar a Violet. No hay riesgo de que se ponga Aurora ahora. Pétalo o no, durante el poco tiempo que la había estado observando, ella había hecho lo mismo. Siempre luciendo listo para agarrar la mano de Ariana y salir corriendo. Eso suena bastante bien. Somos un grupo asustadizo y paranoico. Ariana suspiró. Me alegro de tener algo más en que centrarme que la lúgubre arquitectura, los cadáveres dispersos y la sangre que fluye libremente. Mujer o no, incluso los yarnamitas de corazón más pétreo no se verían afectados por la carnicería que sembraba las calles. Una conversación sin rumbo resonó en el aire mientras subían una de las muchas escaleras largas y sinuosas de Yarnam. German podría tener su pellejo por concentrarse en algo tan descuidado como mantener el ánimo en alto, pero se desvió. Si el simple acto de hablar podía mantenerles el ánimo en alto, entonces él estaba totalmente de acuerdo. Al llegar a lo alto de la escalera, la capilla estaba a la vista. Cortando una figura imponente en la noche. Por un minuto, simplemente se quedó allí y respiró. Disfrutando de la magnificencia de la capilla. No fue el único que desvió la mirada hacia un lado, sus dos pupilos también estaban maravillados de ello. Dejando que sus hombros se relajaran, se preparó. Sabiendo lo que iba a pasar ahora que estaban en la recta final. Gracias por guiarnos hasta aquí, pero podemos hacer el pequeño tramo solos. Ya hemos ocupado gran parte de su tiempo. Ariana dijo cortésmente, haciendo un poco de cortesía, algo que su pétalo reflejaba. No pienses en ello. Empezó Jaune. Hay algo que quería comentarle el habitante. Y como ya estoy aquí, puedo matar dos pájaros de un tiro. Ariana le lanzó una mirada escéptica antes de negar con la cabeza y elegir confiar en su palabra. Cuando comenzaron a moverse nuevamente, ella sutilmente se colocó entre él y Aurora. Sin preocuparse por sus dudas, Jaune se preparó para la pelea que se avecinaba. Medio ansioso, medio aterrorizado por descubrir que los había estado acechando durante todo el camino hasta aquí. ¿Y si hubieran traído amigos? Al poner un pie en el patio, no pasó nada. El árbol muerto se balanceó ante un viento invisible. Las lápidas estaban en silencio. Y el único sonido que se escuchó fue la respiración cansada de Ariana y su pétalo. Al pasar junto al árbol, el suave eco de la grava crujiente fue toda la advertencia que recibió antes de que el acosador entrara en acción. Aferrarse al atrapar la bala de plata en su espada, la envió a estrellarse contra el suelo adoquinado. Un grito resonó en la noche, pero Jaune no le prestó atención. En lugar de saltar sobre una lápida, Croce Amors grita en el aire. El sonido del acero chirriando resonó cuando su espada quedó atrapada entre los dientes de una sierra. Lleva a Aurora a la capilla. Rápido. Jaune escupió, viendo el loco fervor en los ojos del cazador hostil arder aún más ante la mención del nombre. Se separó con una patada rápida y chasqueó mientras el cazador lo esquivaba. La frustración se apresuró a ser arrojada a un lado mientras la cuchilla de sierra bajaba, con la intención de castigarlo por su apresurada patada. Trabajando por puro instinto, agarró su vaina y la levantó justo a tiempo para evitar que los dientes de sierra lo mordieran. No estaba dispuesto a que se revelaran los secretos de su aura cuando tenía espectadores. Tío Enrique. ¿Qué estás haciendo? Vuelve en sí. Gritó Aurora. Sus palabras trajeron consigo medio segundo de inquietante claridad. Emoción que aparece débilmente en las pupilas agrietadas. Oh vamos. Jaune refunfuñó en voz baja. La mente estaba trabajando a toda marcha cuando de repente se encontró atrapado entre matar o derrotar. No querer enterrar a uno de los últimos familiares que tuvo Violet. El problema era que las bestias no podían ser derrotadas en el sentido tradicional. Golpear a Enrique hasta convertirlo en pulpa sangrienta no le devolvería la claridad. Ya se había caído al abismo y no había manera de retroceder excepto tal vez pequeños indicios de lo que estaba brillando a través de él. Ariana, lleva a Aurora a la capilla. Arrástrala si es necesario. Ordenó Jaune, sin quitar nunca los ojos de Enrique. La sed de sangre del hombre era casi palpable en el aire de la noche. Un grito de indignación resonó en toda la noche, incitando a Enrique a hundirse aún más en su locura sanguinaria. Un gruñido inhumano, un sonido imposible de emitir para un hombre, salió de Enrique cuando el viejo cazador se lanzó sobre las lápidas. Los disparos resonaron en el aire mientras lo atacaba, cada uno de sus ataques se volvía cada vez más salvaje. El deseo de darse un festín voraz con su sangre, aplastando lo que quedaba del otrora orgulloso cazador llamado Enrique. Parando golpe tras golpe, Jaune luchó contra su creciente sed de sangre mientras intentaba encontrar una manera de al menos intentar sacarlo del abismo. Idiota, tal vez.
pero sintió que al menos se lo debía a su aprendiz. Girando alrededor de otro de los golpes de Enric, finalmente elaboró un plan. En todo caso, probaría la única habilidad activa que obtuvo de su metamorfosis. Y si fracasaba, podría decirse a sí mismo que al menos lo había intentado. ¿Nixon funciona también con poemas o cánticos?, pensó, sin haber encontrado nunca un momento para probarlo adecuadamente. Entre sus propios estudios sobre los ritos, las tareas escolares, la caza, el cáliz, enseñar y criar a Violet, planificar el entrenamiento del equipo, charlar con amigos y reunir las pistas con las que se topó en Yarnam. Nunca se había dado tiempo para descansar, ni siquiera para probar sus habilidades. No hay tiempo como el presente, hizo una mueca, estremeciéndose ante el aliento fétido que lo atacaba. Al mirar a Enric a los ojos, no vio nada. Las pupilas, el iris y la esclarea se mezclan como la yema de un huevo partido. Algo ansioso flotaba en el aire, sediento de sangre, hambriento de masacre. Con los ojos muy abiertos, Jaune recordó la última vez que había sentido la atmósfera hormiguear con tanta hambre. Segundos antes de que Gascoigne se transformara en un hombre lobo. Con esa revelación fresca en su mente, dejó de lado la precaución y cantó. La luz de la luna teje un hechizo tranquilo. Cuando las palabras salieron de sus labios, inmediatamente sintió un cambio en el aire. El olor de las flores de luna se mezcla con el hedor de la sangre para crear un cóctel embriagador. Un olor que sirvió para incitar aún más a Enric a su frenesí sediento de sangre. La máscara que cubría su nariz y boca fue arrancada cuando unos dientes podridos y sucios intentaron morderlo, proyectando sombras donde habitan las historias. Los ataques de Enric se volvieron cada vez más salvajes. Un rugido bestial se escapó de su garganta mientras le lanzaba su pistola. Una sinfonía de silencio, suave y sudor. Al cruzar sus espadas con Enric, Jaune no vio nada del hombre que había sido en sus ojos vacíos. Noches de tranquilidad, una melodía completa. Y la noche descendió sobre ellos, robándose todo color con su llegada, dejando la mayor parte del patio pintado de gris, llenando el espacio que los rodea con un aire de tranquilidad. La calma trajo consigo una sensación de paz, aliviando su mente y apagando la sed de sangre que mantenía encerrada en su interior. A Enric se le escapó un grito silencioso. La cuchilla cayó al suelo sin hacer ruido y aterrizó junto a su pistola. Sus manos se transformaron lentamente, las yemas de los dedos y las uñas se convirtieron en garras malvadas, la mandíbula se hizo añicos mientras su boca forzaba espacio para que crecieran filas y filas de dientes. Su cuerpo bajo el pesado abrigo de cuero se abultaba, haciéndose más grande a medida que sus músculos se abultaban. Costuras que ceden y se abren. Con un rápido movimiento de su espada, Enric fue liberado de su tortuosa transformación. Su cabeza cortada navegando por el aire, la sangre dando vida al gris que los rodeaba. Rompiendo sin piedad el silencio como si fuera un cristal cuando su cabeza se estrelló sin vida contra el suelo. Antes de que pudiera recuperarse, un pequeño cuerpo pasó corriendo a su lado, arrojándose sobre la retorcida mitad bestia mitad hombre que quedaba del alguna vez orgulloso cazador. Un llanto fuerte y entrecortado resonó durante la noche mientras Aurora lloraba sobre el cadáver aún caliente de Enric. Ariana se apresuró a llegar a su lado, la arrancó suavemente del cadáver y la envolvió en un cálido abrazo. Incapaz de apartar los ojos de la escena, Jaune sintió un entumecimiento familiar. Un entumecimiento que sintió cuando todo se volvió demasiado, cuando quería simplemente acurrucarse y morir, un entumecimiento que se obligó a superar. Envainando su espada, se arrodilló junto a la muchacha que sollozaba. Poniendo suavemente una mano sobre su hombro, su estómago se retorció cuando ella se encogió de hombros violentamente, mirando hacia arriba con ojos enojados y sollozando. Mi más sentido pésame. Lo intenté, pero ya estaba demasiado perdido, fue un gesto vacío, consolando a la sobrina del hombre que acababa de matar. Aurora simplemente gimió más fuerte, ignorándolo por completo. Tal vez sea para mejor. Suspiró, levantándose y dejando a la niña con su dolor. Parece que llegué demasiado tarde, gritó una voz vieja y marchita, llena de arrepentimiento cuando Eileen salió de las sombras, espadas en mano. El miedo recorrió la espalda de Jaune, sin haber sentido su acercamiento. Si ella lo quisiera muerto, él no lo habría sabido hasta regresar al sueño. Rápidamente se movió entre el cuervo y las mujeres. Solo la había visto una vez, y además brevemente. Solo habiendo pedido direcciones. Pero la forma en que ella caminaba aparentemente en silencio lo puso nervioso. No estoy aquí para ti, muchacho. Eileen dijo suavemente, acercándose a su lado y lanzando una mirada a Aurora. O él pensó que así era.
Era difícil distinguir lo que miraba con su máscara de médico de la peste oscureciendo su rostro. La mayoría de los cazadores no viven mucho. O mueren o se pierden en su sed de sangre. Esta noche le hiciste un favor a Enric. Prefiere ser recordado como un hombre, no como una bestia. Recuérdalo por el hombre que era, muchacha. No por en lo que se convirtió. Sus palabras no fueron captadas por Aurora, que había llorado hasta quedarse ronca. Los ojos inyectados en sangre se alzaron para mirarlos, pero no había calor en ellos. Solo un dolor con el que todos en Yharnam estaban familiarizados. Si pudieras ser tan amable de protegerlos mientras voy a buscar una pala y un ataúd, ¿puedo enterrarlo en la tumba?, preguntó Jaune, eligiendo un sollozo ahogado de Aurora. Por favor, ella dijo ahogada antes de que sus lágrimas estallaran. Ve a hacer eso, muchacho. Me encargaré de que se mantengan a salvo. Eileen prometió. Y eso fue eso. Con un giro brusco subió las escaleras de la capilla. Los lamentos de Aurora se reducen a sollozos ahogados. ¿Qué diablos pasó ahí afuera, muchacho? Oímos gritos, choque de espadas y llantos. La vieja bruja exigió en el momento en que puso un pie dentro de la capilla. Se le escapó un suspiro de cansancio. Lanzando una mirada a la anciana, rápidamente cerró la boca, sintiendo que él no estaba de humor para su lengua afilada. Encontré a otros dos y decidí guiarlos hasta aquí. Desafortunadamente, uno de ellos tenía un tío que era cazador. Se había vuelto loco por la sed de sangre y nos acechó durante todo el camino. Las cosas se complicaron afuera. Una parte de él odiaba admitirlo, pero no pudo evitar sentirse un poco justificado cuando ella cerró la boca. No era lo correcto, pero por mucho que él valorara su conocimiento de Yharnam, ella había comenzado a ponerlo de los nervios. Hunter, si me permite. El habitante gritó, ansioso por ser de utilidad. En la habitación del venerado debería haber una llave que abrirá todas las puertas de la capilla. Debería abrirla del cuarto de la funeraria. Si planeas celebrar un funeral, allí encontrarás lo que necesitas. Gracias. Jaune dijo con una sonrisa sincera. El habitante de la capilla se ilumina ante sus elogios. Siguiendo su consejo, se sentó en la habitación del viejo venerado. El aire todavía estaba viciado, pero ni remotamente parecido a lo que había sido. De hecho, la mayor parte del polvo había desaparecido. Casi como si alguien hubiera limpiado recientemente. Sacudiendo la cabeza, caminó hacia el escritorio, abrió el cajón y dejó escapar un pequeño suspiro de alivio cuando vio la llave. Interiormente contento de que el venerado no hubiera hecho todo lo posible para ocultarlo. ¿Ahora qué?, se preguntó, por muy grande que fuera la capilla. Estaba vacío por decirlo menos. Afortunadamente, sabía exactamente a quién preguntar. ¿Estás seguro de qué es esto?, llamó al habitante mientras estaba parado frente a una pared, escudriñándolo en busca de un ojo de cerradura. Sí. El habitante respondió, asintiendo con entusiasmo. Debería haber una puerta oculta que condujera a la casa del clero. Fue construida en la capilla por seguridad. Encogiéndose de hombros, Jaune volvió a escudriñar la pared. Sus ojos se detuvieron cuando sus dedos sintieron que algo se movía. Empujando suavemente el símbolo hacia un lado, vio el ojo de una cerradura. Sonriendo aliviado, insertó la llave y la giró. Empujando la puerta sorprendentemente grande y ligera para abrirla. Para nada preparado para el horrendo hedor que lo invadió. Uf, huele como si algo hubiera muerto aquí. Él hizo una mueca. Encendiendo su linterna de mano y desafiando el corredor maloliente. Afortunadamente, rápidamente se topó con un conjunto de puertas que no parecían deterioradas. Agarrando la primera manija y abriendo la puerta, lo recibió un dormitorio desnudo. Dormitorio tras dormitorio, una sala de oración, un laboratorio con grandes urnas llenas de incienso, un almacén vacío, una cocina abandonada. Al no encontrar lo que buscaba, bajó las escaleras. El estómago se le hundió al ver el gran taller abierto. Parecía sencillo. La madera estaba a un lado, cubos de pintura en un rincón y un estante para herramientas lleno de todo tipo de herramientas para trabajar la madera. Honestamente, parecía un taller de carpinteros, solo los ataúdes terminados a un lado revelaban que era la guarida de los funerarios. Pero no fue eso lo que le puso nervioso. No, ese privilegio pertenecía a una puerta sencilla. Avanzando con cuidado por el taller, sin querer volcar nada, llegó ante la puerta. Al abrirlo se revela el laboratorio oculto del venerado. Luciendo tal como lo había dejado después de la administración de sangre de Violet. La única diferencia real era que la otra entrada estaba sellada por una estantería. ¿El venerado asumió las tareas del enterrador? ¿O el laboratorio es un desarrollo más reciente?
Jaune reflexionó, antes de negar con la cabeza. Dejando los pensamientos a un lado mientras agarraba una pala y rápidamente se ataba un ataúd a la espalda. Interiormente agradecido por la inclinación de Yarnan por el esplendor. Habría sido imposible pasar el gran ataúd por un espacio estrecho. Cuando puso un pie afuera, los sollozos de Aurora se habían calmado por completo. Su rostro estaba manchado por un desastre de lágrimas y mocos. Ojos inyectados en sangre siguiendo cada uno de sus movimientos mientras se sentaba en el ataúd. Con cuidado, levantó la forma retorcida mitad humana mitad bestia de Enrique en un acarreo nupcial antes de acostarlo suavemente en su lugar de descanso final. Muy sutilmente palmando la runa que cayó en su mano. ¿Hay algo que quieras llevar? ¿Algo para recordarlo, tal vez? Preguntó Jaune mientras rápidamente cosía la cabeza al cuerpo. Encontrar un uso para su botiquín de primeros auxilios que nunca parecía usar. Era un trabajo sangriento, algo con lo que estaba más que familiarizado. Pero por la mirada agradecida que le dirigió Aurora, supo que había tomado la decisión correcta. Ella merecía el cierre que pudiera conseguir. Especialmente con lo que tuvo que decirle más tarde. Haciendo una mueca, intentó pensar en otra cosa. No era algo que él esperara hacer, pero ella merecía saberlo. No. Aurora sollozó. Asintiendo, Jaune puso la tapa sobre el ataúd y lo clavó. Levantándose, miró a Eileen. ¿Te importaría llevar el ataúd conmigo? Preferiría no sacudir a nuestro hermano de armas en su camino hacia cualquier otra vida en la que se encuentre. Muchacho. Puede que lo sea, pero no todo el mundo tiene tanto talento físico como tú mismo has demostrado. Eileen dijo sacudiendo la cabeza. Decepcionado pero comprensivo de todos modos, Jaune solo suspiró. Atando el ataúd a su espalda. Levantando con cuidado para que vibre lo menos posible. La lápida tendrá que esperar hasta mañana, pero por ahora, démosle el descanso que le corresponde. Síganme a la tumba. Jaune gritó. Esperando pacientemente a que Aurora se recuperara lo suficiente para seguirlo. Extendiendo una mano, él comprendió cuando ella se alejó. En lugar de eso, eligió tomar la mano de su mentor. Guiándolos a través de la capilla, notó distraídamente que el habitante y la vieja bruja realizaban pequeños gestos religiosos sobre sus pechos cuando pasaba su pequeño cortejo fúnebre. Siendo el más en forma de ellos, bajó primero. Dándole a Aurora algo de tiempo para comprender lo que había sucedido. Dejando el ataúd, agarró la pala y se puso a trabajar. Cazador. Maestro. Barquero. Ahora enterrador y sepulturero. ¿Cuántas responsabilidades vas a asumir antes de quebrar? Preguntó Eileen, habiéndose ido a su lado sin que él se diera cuenta. ¿Barquero? Preguntó Jaune, lanzándole una mirada confusa mientras bajaba la pala. Sé lo que hiciste por el viejo Gilbert. Eileen dijo con insensible desprecio por cómo se quedó paralizado. No muchos harían lo que tú hiciste. Hacer compañía a un anciano dolorido mientras era enviado a los grandes para siempre. Fue muy amable de tu parte. Hice lo correcto. Nadie debería tener que sufrir así o estar inseguro de si morirá como hombre o como bestia. Jaune respondió letárgicamente. No estoy en su sano juicio, o incluso no tengo ganas de esta conversación. Un sentimiento que Eileen no compartía. Sea como sea. Descubrirás que hay pocos aquí que compartan tu sentimiento. Eileen dijo con cansada apatía. Una apatía que todos los cazadores acabaron compartiendo. Pero, en todo caso, es bueno ver algunas de las antiguas tradiciones. Aunque solo sea por una noche. Me has perdido. ¿Qué viejas tradiciones? Preguntó Jaune. Me alegra tener algo más que escuchar mientras mueves tierra. No quería particularmente estar solo con sus pensamientos en este momento. Barqueros. Eran los sacerdotes y médicos que realizaban los últimos ritos a los enfermos y moribundos. Haciéndoles compañía en sus últimos momentos. Eileen explicó. Una antigua tradición que hace tiempo que se extinguió. Como muchas otras, fue abandonada tras la plaga de las bestias. Tarareando para sí mismo, Jaune se concentra en cavar la tumba. No fue un trabajo rápido, pero se había dado a sí mismo la responsabilidad de hacer descansar a Enrique y lo cumpliría hasta el final. Finalmente se cavó la tumba y se colocó el ataúd. Hacia un lado, Aurora y Ariana finalmente se empujaron. Aurora parecía notablemente más unida que antes. Sus ojos todavía estaban rojos, pero ya no parecía haber llorado hasta quedarse dormida durante días y días. Gracias por hacer esto. Ariana susurró cuando se unieron a ellos. Un brazo rodeó los hombros de Aurora mientras las lágrimas caían una vez más.
Puede parecer intrascendente para ti, pero gracias por darle a mi pétalo este cierre. Con tantos que simplemente desaparecen en la noche, tener algo que enterrar se ha vuelto raro. No es a mí a quien deberías agradecer, muchacha. Eileen se rió entre dientes y le hizo un gesto con la cabeza. Sacudiendo la cabeza se volvió hacia Aurora. No se siente cómodo cuando le agradecen por enterrar y oficiar el funeral de un hombre al que mató. Le dejó un mal sabor de boca, por decirlo menos. No pienses en ello. Jaune sonrió, tratando de darle a Aurora la sonrisa más tranquilizadora que pudo. ¿Tienes alguna última palabra? Dijo en voz baja, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Si no, entonces me dedicaré a enterrarlo. No. Gracias. Pero si pudieras dejarme después de que hayas terminado, te lo agradecería mucho. Aurora se atragantó. Temblando como una vela al viento. Siguiendo sus deseos, empezó a palear tierra. Cada palada de tierra que caía sobre el ataúd era otro puñetazo en el estómago. Sinceramente no sabía qué hacer. Mientras que él podría simplemente informarle cruelmente sobre la muerte de sus padres. No quería ver su corazón destrozado. Pero eso fue inevitable. Al fin y al cabo, era portador de una terrible noticia. Todos observaron en silencio cómo la tumba se llenaba muy lentamente. No se pronunció ni una sola palabra en todo el tiempo. Apoyó su pala contra una de las muchas lápidas y tragó un trozo. Inclinándose y moviendo levemente la pequeña pila de piedras que señalaba donde descansaban Gascoigne y su esposa y la trasladó al medio de ambas tumbas. No. Aurora susurró huecamente. Lo siento. Tu hermana me pidió que le llevara esta caja de música a tu madre. Comenzó, sacando la gastada caja de música de un bolsillo y entregándosela suavemente a Aurora. Viendo en tiempo real cómo algo se rompía dentro de la pobre niña. Llegué demasiado tarde. Lo que le pasó a tu tío ya consumió a tu padre. No podía hacer nada más que enterrarlos juntos. Violet, mi hermana, ¿lo sabe? Aurora se atragantó. ¿Está ella muerta? Ella está a salvo. Él tranquilizó. Aurora se derrumbó sobre Ariana aliviada por sus palabras. No es que eso hiciera que las lágrimas que lloraba se detuvieran. Lamento tu pérdida, pero, mereces saberlo. Al no obtener respuesta de Aurora, salvo más sollozos y lágrimas ahogados, se puso de pie. Me iré. Cuídala, por favor. Le preguntó a Ariana. La mujer solo asintió ante sus palabras. Envolviendo a Aurora en un abrazo mientras hacía lo mejor que podía para consolar su pétalo. Esta tumba es segura. Quédate con ella, por favor, Ariana asintió levemente antes de ahuyentarlo. Sin necesidad de que se lo dijeran dos veces, se reunió con Eileen en la escalera. Cayendo en un cómodo silencio mientras los dos cazadores, viejos y jóvenes, regresaban a la capilla. ¿Puedo preguntarte algo? Preguntó Jaune cuando estaban en el pequeño patio, queriendo obtener algunas respuestas antes de separarse. Estoy buscando pistas sobre Virgenwert. Alfred, otro cazador, me dijo que fueron ellos los primeros que encontraron la sangre, ¿y por qué quieres esa información? Eileen respondió con su habitual apatía, interrumpiéndolo antes de que pudiera preguntar más. ¿Qué planeas hacer con él? Yo, no lo sé. Jaune murmuró mientras salían de la capilla. Al mirar la luna sin rumbo fijo, se sintió perdido. Mi instinto me dice que allí encontraré respuestas. Sinceramente, no sé qué preguntas responderá. Pero es mejor que simplemente deambular sin rumbo. No puedo ayudarte en tu pequeña búsqueda. Me temo que mis deberes están en otra parte, respondió Eileen secamente. Tal vez la vicaria de la Iglesia de la Curación tenga las respuestas que busca. Sin embargo, no creo que esté particularmente inclinada a compartir ninguno de los secretos de su iglesia. Tenía miedo de eso. No es que no me lo esperara. Jaune chasqueó, tamborileando con los dedos sobre el mango de su espada. Una sed de sangre familiar carcomiendo el fondo de su mente. Ignorándolo, exhaló niebla. Pero, realmente quiero evitar derramar sangre en Tierra Santa si puedo. A Eileen se le escapó una carcajada loca y su risa loca desapareció con ella en la noche. Separándose del viejo cazador, Jaune comenzó a regresar a la gran catedral. Lo había visto a lo lejos cuando guió a las niñas de regreso a la capilla. Realmente era imposible perderlo. Incluso en el centro de Yarnam, la torre del reloj se alzaba sobre la ciudad. El camino de regreso estaba casi desierto, a excepción de algunos cuervos que habían salido de algún lugar y habían comenzado a atiborrarse de los cadáveres esparcidos por el lugar. Se resolvieron rápidamente, a pesar de las molestias que eran. Serían buenos objetivos para que Violet se acostumbrara a la sangre.
Jaune pensó distraídamente, deteniéndose rápidamente y escribiéndolo en su diario. Al poner un pie en la gran plaza, pasó por encima de una cabeza cortada y se dirigió hacia la gran escalera. Frunciendo el ceño cuando el emblema del jefe cazador no abrió la segunda puerta grande. Es extraño que se abra una puerta y no la otra, murmuró, presionando su cara contra los barrotes, tratando de ver si podía encontrar otra manera de evitarlo. Dejando que sus ojos vagaran, se quedó helado cuando vio una especie de techo al otro lado de la puerta. Moviéndose hacia la derecha, su espiritualidad se agitaba junto a sus pensamientos. Una sonrisa en sus labios cuando pudo distinguir el más mínimo indicio de una torre. Al retroceder, vio un puente de algún tipo que conectaba con la torre. Mirando hacia la plaza en busca de un camino hacia arriba, tarareó para sí mismo mientras se dirigía hacia la puerta izquierda. Sabiendo que había encontrado su camino. Sacando a Croce Amors, atravesó la puerta. Aplastando el cráneo de un cuervo bajo su bota. Una sonrisa en su rostro cuando vio otro arco. Él logró entrar. Por aquí, muchachos. Tenemos una bestia. Un cazador sediento de sangre gritó, haciendo un amplio gesto con su antorcha hacia Jaune. Desde el arco salió un hombre lobo cargando. Fría crueldad brillando en sus ojos mientras corría, agarrándose a la cornisa y arrastrándose hacia arriba. Recibido con el indiferente barril de Mortemignis. Un trueno resonó en la sala. Un silbido agudo se escapa de Jaune. El contragolpe de la bala de plata, lo que él había llamado la versión mejorada de sus balas de mercurio normales, que produjo su rito de transmutación, fue una sorpresa. ¿Por qué Pirra no experimentó ningún contragolpe cuando disparó las balas con punta de aurora? Jaune pensó para sí mismo, saltando la cerca y plantando su bota en la cara de otro cazador. Reduciendo el impulso, la sangre y la materia cerebral salpicaron bajo su bota mientras la cabeza del cazador era aplastada entre ambos y los adoquines. ¿La bala tenía algún tipo de reducción de retroceso? Preguntas para más tarde, supongo. Reflexionó. Esquivando el golpe de un hacha, optó por renunciar a su estilo más refinado por uno más bárbaro. No querer perder más tiempo. Al captar el sonido familiar de una espada corriendo por el aire, sacó a relucir su aura. Dispuesto a intercambiar un pequeño trozo por aguantar el golpe y girar en el acto. Levantando su espada, le sirvió la mano y la cabeza al responsable con un movimiento suave. Usando parte del espacio creado para esquivar el movimiento hacia abajo de un hacha, sangre y fragmentos de hueso chisporrotearon cuando un golpe fuerte abrió el pecho de otro cazador. En poco menos de un minuto, el grupo de 4 cazadores se redujo a un solo fusilero que permaneció congelado. La claridad regresa momentáneamente a los ojos nublados. Claridad que trajo consigo miedo. Pero antes de que pudiera actuar con su recién descubierta claridad, resonó un trueno. Enfundando su revólver, Jaune agarró la escalera y subió apresuradamente. No estoy de humor para buscar cadáveres. Al llegar a lo alto de la escalera, Jaune sonrió. Siguiendo el puente, llegó a la torre que había visto antes. Bajando la escalera, no pasó mucho tiempo antes de que estuviera al otro lado de la puerta. Incluso si se hubiera desviado un poco para llegar allí. Subiendo las escaleras, 2 sirvientes de la iglesia pálidos y fantasmales bajaron. Corriendo hacia ellos, Croce Amors atravesó el de la derecha. El sirviente perdió el control de la linterna y la envió rebotando escaleras abajo. Agarrando el hombro del sirviente con su mano libre, con fuerza inclinó al sirviente aún vivo hacia el golpe de su compañero. Su cuello crujió por la fuerza. Sin querer perder impulso, Jaune usó el cuerpo del sirviente como escudo humano mientras corría hacia el sirviente que aún vivía. Croce Amors también lo empala. Sacando su espada, Jaune ignoró la sangre y las salpicaduras y también levantó su espada. Perforando el cuello de los sirvientes de la iglesia. Sacando su espada, el cadáver se estrelló junto a su compañero. Sacudiendo la sangre de Croce Amors, continuó su marcha escaleras arriba. Suspirando cuando escuchó el sonido revelador de la campana de un gigante de la iglesia. La forma más fácil de matar a un gigante era atacarle las piernas. A pesar del poder que les daba su enorme estatura, sus piernas eran frágiles. Jaune se acercó al gigante deambulante y se abalanzó sobre él. Sin darle ni un solo segundo para procesar lo que estaba sucediendo antes de enterrar su espada hasta la empuñadura en la rodilla del gigante. Con un poderoso empujón reunió todas sus fuerzas, su espada atravesó huesos y tendones mientras la rodilla del gigante quedaba completamente destrozada. Un grito espeluznante de dolor, ira y miedo salió del gigante, que tropezó hacia atrás. Es la otra rodilla que lucha bajo todo su peso.
Un pequeño corte rápido en el costado de la rodilla fue todo lo que se necesitó para que la pierna restante del gigante cediera por completo. Casi aplasta a Jaune bajo su peso mientras colapsaba. Otro gemido de dolor y miedo saliendo. Abruptamente silenciado cuando Jaune bajó su espada como un verdugo. Un pesado silencio envolvió la sala. Limpiando sin ceremonias la sangre de su espada con manos temblorosas. Con voluntad de acero, se obligó a borrar la sonrisa. Sintiéndose sucio por la emoción que se produjo después de derribar fácilmente algo que duplicaba su altura. Sacudiendo la cabeza, continuó subiendo las escaleras, con el rostro atrapado en una mueca de enojo. Sacando su pistola, disparó rápidamente 2 tiros antes de que sus oponentes tuvieran la oportunidad de reaccionar. Los 2 sirvientes de la iglesia vestidos de negro se desplomaron. Sus extrañas estacas de madera perdieron su brillo rojo y resonaron inofensivamente contra el suelo. No sabía lo que hacían y preferiría no descubrirlo. Poniendo un pie en lo alto de la escalera, Jaune envainó su espada. Cepillándose la sangre que cubría su atuendo lo mejor que pudo, tratando de estar lo más presentable posible. Rendirse cuando no hizo ningún progreso. Afortunadamente los colores oscuros ayudaron a ocultar la sangre. Un inocente coro de salpicaduras resonó mientras caminaba entre los charcos de sangre. Al abrir las puertas de la catedral, fue recibido por unas siniestras escaleras. Lo saludaron estatuas de criaturas familiares, aterradoras y deformes con cabezas hinchadas llenas de una multitud de ojos que sostenían armas de asta como si estuvieran protegiendo a su rey. Superando el creciente pánico que sentía al recordarle eso, rápidamente los pasó. Temblando ligeramente al sentir múltiples ojos de piedra siguiendo cada uno de sus movimientos. Por favor, vicario. Por favor, tenga sentido. Una voz masculina suplicante resonó escaleras abajo. Por favor, permítanos llevarlo a un lugar seguro. No es seguro aquí. Busquemos la sangre vieja. Oremos, deseemos participar en la comunión. Participemos de la comunión y deleitarnos con la sangre vieja. Una voz claramente femenina respondió en oración, silenciando instantáneamente lo que el hombre quería decir. Sosteniendo su sombrero frente a su pecho, subió suavemente las escaleras. Pacientemente parada a un lado mientras la mujer oraba. Vestida de blanco, parecía muy pequeña comparada con sus 2 guardias. Ambos vestidos con atuendos sacerdotales como Alfred, solo que con más galas y bordados dorados esparcidos por todas partes. Incluso llevando alguna joya aquí y allá. El cazador a su izquierda, un hombre de cabello negro del color de la noche, se volvió hacia él con una mueca. El miedo fue arrastrado por el celo justo. No eres bienvenido aquí, cazador. Él susurró un gruñido. Haciendo todo lo posible para no molestar a la mujer mientras oraba. Por favor, vete y es posible que lo veas mañana. Nuestra sed de sangre nos sacia, calma nuestros miedos. Busca la sangre vieja. Pero ten cuidado con la fragilidad de los hombres. Sus voluntades son débiles, sus mentes jóvenes. Ella continuó orando. Ignorante de la mirada descarada y sedienta de sangre que llevaba uno de sus guardianes. Las asquerosas bestias colgarán néctar y atraerán a los mansos a las profundidades. Manténganse cautelosos con la fragilidad de los hombres. Sus voluntades son débiles, sus mentes jóvenes. Si no tuviéramos miedo, la muerte no sería lamentada. Cuando su oración llegó a su fin. En lugar de mirar los ojos suplicantes de sus acérrimos protectores, continuó su oración. Buscad la sangre vieja. Oremos, deseemos. Dando un paso hacia adelante, el vicario que oraba comenzó a gemir y a convulsionarse levemente. El pánico se apoderó de ella mientras sus guardianes corrían a su lado, solo para caer. Gemidos ahogados se les escaparon cuando ellos también comenzaron a convulsionar. Luego las convulsiones empeoraron. Un sollozo de dolor escapó del vicario antes de que su cuerpo comenzara a crecer abruptamente. Siguió una explosión de sangre que cubrió de rojo el altar y las efigies religiosas que lo cubrían. Siguieron otras 2 explosiones sangrientas, empapando el altar con sangre roja enfermiza. El monstruo que había sido el Vicat se volvió hacia él. Más parecida a un lobo que a un humano, con un par de astas saliendo de su cráneo. Era más grande que cualquier bestia que hubiera visto jamás, con su tela blanca envuelta sobre ella. Dándole un aura de santidad vacía. Los aullidos de 2 bestias clérigos reflejaban los suyos mientras las bestias se concentraban en él. Al unísono, las 2 bestias clérigos comenzaron a moverse, extendiéndose en posición de pinza mientras la vicaria se escondía detrás de ellas. Arrojándose a un lado, una bestia clérigo se abalanzó sobre él.
Su pelaje es de un tono más oscuro, sus fauces bestiales y una sonrisa cruel. Deslizándose bajo el movimiento de su gran brazo, siguió el método verdadero y probado de atacar su rodilla primero y más importante. Se escuchó un grito mientras sacaba sangre. Un grito de pánico se le escapó cuando la otra bestia se abalanzó sobre él, con su gran brazo acercándose a él como una lanza. Barley lo esquivó a tiempo y giró hacia la derecha con un puñetazo gigante, enviándolo a navegar hacia la pared. Explotando hacia la izquierda, esquivó otro furioso golpe. Ambas bestias clérigos se acercaban a él con un pelaje inigualable. Su corazón se desplomó cuando vio a la bestia clérigo que sabía que había dejado fuera de servicio atacarlo. Solo queda pelaje ensangrentado de lo que debería haber sido una rodilla más que dañada. Un molotov voló por el aire, deteniendo su carga mientras el fuego lamía su pelaje. Esquivando otra mano de lanza gigante, Jaune observó hipnotizado y horrorizado como una luz dorada caía de los cielos. Extinguir las llamas y curar la carne carbonizada. Sacando apresuradamente su revólver, disparó 2 tiros hacia el vicario, el responsable de curar a las otras bestias. Rugidos de pura ira sin adulterar resonaron dentro de la gran catedral. Las bestias clérigos peludas son completamente inigualables. Esquivando el camino de otro puño gigante, maldijo mientras se lanzaba directamente al agarre de la otra bestia, levantándolo y arrojándolo con todas sus fuerzas directamente al suelo. Un momento después, la otra bestia clérigo estaba sobre él. Saltar, pisotear y agrandarlo primero hacia abajo como un mazo. Su aura se mantuvo por mucho tiempo, protegiéndolo firmemente del ataque interminable. Pero al no poder levantarse o salir del peligro, finalmente se hizo añicos. Y a pesar de sus inversiones de energía, no era indestructible. Con un sobresalto se despertó de nuevo en el sueño. El corazón le late con fuerza en el pecho. Un doloroso gemido se le escapó mientras se sentaba, un dolor fantasmal lo envolvió. Al ponerse de nuevo en pie, otro escalofrío lo golpeó. Jaune no estaba acostumbrado a morir. Pero no era frecuente que tuviera dolores fantasmas tan intensos como este. Tampoco es que se tratara de algo tan completamente unilateral. Tropezando, poco a poco consiguió controlar su paso mientras comenzaba a moverse de nuevo. Sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. Ignorando al muñeco, subió corriendo las escaleras, apresurándose hacia el banco de trabajo. Se arranca el guante y levanta el cuchillo de sacrificio. Antes de que pudiera comenzar a dibujar el ritual de transmutación, queriendo obtener potencia de fuego adicional para la próxima cacería. Un viejo bastón se le rompió en la muñeca. Sin su cuchillo cayó al suelo. Conmocionado y traicionado, se volvió hacia Herman. No, dijo solemnemente. La traición en el rostro de su protegido no dolía tanto como mirarlo a los ojos. Su ojo izquierdo, que alguna vez fue azul como el cielo, tenía 2 grietas. Desde la pupila hasta la esclerótica y más allá. Uno plateado, el otro rojo carmesí. ¿Qué? ¿Por qué? Gritó Jaune. Por primera vez alzándole la voz. La traición se convierte en ira ardiente. Esto ya ha durado bastante. Herman habló en voz baja. La familiar culpa lo carcomía mientras contemplaba a su protegido. Un protegido por el que no había hecho nada. No te permitiré cazar como estás ahora. Un silencio tenso se cernía sobre ellos, solo ocasionalmente roto por la respiración agitada de Jaune. Su protegido parecía a un segundo de darle un puñetazo. Camina conmigo, ordenó antes de dirigirse hacia la puerta, dándole a su protegido una mirada mordaz. Un suspiro enojado escapó de Jaune, seguido de un chasquido agudo. Sacudiendo la cabeza se acercó a él. Todavía enojado, eso era obvio por la forma en que se comportaba, pero siempre amable. Tomando las manijas de su silla de ruedas y sacándolo suavemente. Las ruedas se deslizaron suavemente sobre las escaleras, haciendo un leve gesto, Jaune las llevó a un cementerio abierto. Se sentía extraño, surrealista en cierto modo, llegar a su campo de ejecución, no para quitar una vida, sino para, con suerte, salvar una antes de convertirse en una copia de él. Jaune, por más ingenuo y testarudo que pudiera ser con su amabilidad, no merecía tal destino. Las flores de luna bailaron al son de una melodía invisible. Las lápidas estaban esparcidas por el campo con algunos postes de mayo decorados con flores de luna para señalar a los que alguna vez fueron grandes cazadores de renombre. Era todo lo que le quedaba para recordarlos. En medio del campo, acunada por la luz de la luna, Violet dormía. Jaune dejó escapar un sonido de sorpresa. A medio segundo de dejarle tirado en el campo. Hasta el árbol aquí. Él gritó.
Jaune siguió sus deseos, murmurando levemente en voz baja mientras lo empujaba hacia la pequeña colina. Cuando se sentó cómodamente, giró su silla de ruedas. Un pequeño movimiento de su mano conjuró un banco de piedra a su lado. Esperando pacientemente mientras Jaune iba y cargaba a su aprendiz dormido. «Siéntate conmigo», Hermann dijo pacientemente, ignorando la leve mirada furiosa que le dirigió su protegido. Después de todo, su protegido podría estar enojado con él, pero no era nada comparado con lo mucho que se odiaba a sí mismo. Cerrando los ojos, intentó ponerse cómodo en su silla. Esperando pacientemente a que Jaune controlara su temperamento. Al mirar sutilmente a su protegido, una calidez extraña se encontró en su pecho mientras contemplaba la inocente vista de Violet envolviéndose sobre Jaune. Usándolo como almohada y osito de peluche. «¿Qué pasó?», preguntó. Dejando la pregunta flotando en el aire. Dándole a su protegido todo el tiempo que necesitaba. Cuando no respondió después de 10 minutos, volvió a preguntar. «¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué te dio miedo?». «No sé». Jaune respondió huecamente. «Pensé que ya lo había superado. Me desperté, mis amigos me ayudaron, lo dejé detrás de mí. Luego toqué algo, y eso me cambió». La voz de Jaune se quebró levemente. «Supongo que no lo superé tanto como pensaba. No hay nada malo en tener miedo. Es natural. No hay nada malo en tener miedo. El miedo es solo otro obstáculo que hay que superar». Hermann sermoneó en voz baja. Los recuerdos de cuando era joven pasan a primer plano. El miedo siempre había sido un viejo compañero que lo había seguido desde que era joven. Había experimentado muchos tipos de miedos a lo largo de su vida, incluso si un solo miedo ocupaba la mayor parte, si no toda, de su vida. «¿Tú, viste algo, o te obligaron a ver algo, supongo?». Antes de que Jaune pudiera responder, Hermann asintió para sí mismo. Muy familiarizado con donde estaba Jaune ahora. «Y ese miedo encendió un fuego debajo de ti. Perdiste el enfoque, te volviste imprudente. Queriendo, necesitando, demostrarte a ti mismo que eras fuerte. Terminando con demasiado en tu plato. Y antes de que preguntes, no. No te enseñaré, estás acelerando». Silenciando el grito de su protegido con una mirada, se encontró con unos ojos que ardían de frustración. Afortunadamente la grieta en su ojo había desaparecido. «No te enseñaré la aceleración porque simplemente no la necesitas». Una risa seca se escapó ante la mirada que le dirigió su protegido. Permitiendo que el más suave de los indicios de una sonrisa apareciera en su rostro. Se parecía mucho a Ludwig. El mismo cabello rubio indomable y ojos azul cielo. Sin embargo, siempre sintió que se parecía más a Laurence. Incluso cuando estaba enojado, seguía siendo muy amable. Incluso cuando sufre, prefiere ayudar a otros a superar su dolor. «¿Qué quieres decir?», preguntó Jaune, llevándolo de vuelta a la conversación antes de perderse en los recuerdos. «Tú, realmente no entiendes cuánto estás superando los límites de los ritos de sangre, ¿verdad?», preguntó Hermann. La expresión en blanco en el rostro de Jaune era toda la respuesta que necesitaba. «Por supuesto que no, ustedes prodigios son todos iguales». «¿Prodigio? De ninguna manera. He hecho buenos progresos, pero no me llamaría un prodigio». Jaune respondió, restándose importancia a sí mismo. «Un prodigio marcial, no lo eres». «Eso es cierto». Hermann asintió, reconociendo el punto. «Pero cuando se trata de lo arcano, no estaría mal llamarte dotado de Dios. Creaste una rama completamente nueva con tus pociones. Una nueva forma de realizar hechizos a través de canciones. ¿Y no estás trabajando para encontrar una manera? ¿Para que los ritos de sangre sean lanzados como hechizos? Si no eres un prodigio, ¿qué eres entonces?». Dejó que Jaune se retorciera ante sus elogios. Algo que no había dado en mucho tiempo. No desde que su anterior aprendiz lo dejó. Mirando a Jaune, no pudo evitar preguntarse cómo se habrían llevado él y María. Ambos eran amables, cortados por el mismo patrón. Pero donde María se comportó con gracia y cortesía, creando una barrera entre ella y todos los demás. Jaune fue amable y accesible. Lo que daría por ver que se alargaran, aunque solo fuera por un segundo. Apartándose de cosas que nunca sucederían, continuó su sermón. «Es debido a tu prodigiosidad que no te enseñaré cómo acelerar. Ya tienes demasiado en tu plato. Preferiría explicarte los conceptos básicos en una fecha posterior y encargarte que los recrees de la forma que creas conveniente», dijo Hermann en voz baja. Esperó pacientemente mientras su protegido absorbía la nueva información. La desesperación anterior hace mucho que desapareció de sus ojos, reemplazada por un orgullo vacilante cuando Jaune se enderezó.
Una sonrisa suave y agradecida en sus labios. Sus ojos brillan con deseo de aprender, de pasar tiempo con él. Algo que él no merecía en absoluto. Esperando pacientemente, esperó a que Jaune tomara la palabra. Se sentaron en un cómodo silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Un lujo que Herman no había compartido al menos desde hacía décadas. Quería disfrutarlo, pero la bola de emociones en sus entrañas no lo dejaba en paz. No le había pedido a Jaune que lo trajera hasta aquí, solo para elogiarlo. Incluso cuando estaba claro como el día que el muchacho lo necesitaba. Saber que tenía a alguien de su lado. El viejo orgullo ardía por dentro, chocando con una apatía que todo lo consumía. Pero cuando se giró y contempló la pacífica visión de su protegido y su aprendiz. Las palabras de alguna manera se sintieron más pesadas que nunca y más fáciles de pronunciar. Comenzó, su sangre rugiendo desafiando lo que iba a hacer, pero una determinación dura y férrea lo controló. Quería disculparme, te he fallado. Al encontrar una chispa de coraje que creía que hacía tiempo que se había extinguido, siguió adelante. Ignorando la expresión atónita de Jaune. En mi apatía, te he lastimado. Te di por muerto y nunca te di la oportunidad de aprender. Te acepté en el taller, pero no te he enseñado nada. Es hora de que dé un paso al frente. Es hora de cumplir con mi deber. Había mucho más que quería decir, que el chico a su lado merecía escuchar. Sin embargo, las palabras le fallaron cuando una sola gota de plata se deslizó por el rostro de su protegido. Jaune lo secó rápidamente, haciendo una leve mueca. El miedo en los ojos de su protegido lo detuvo. Había tantas preguntas dando vueltas en su mente. Preguntas candentes que exigían respuestas ahora. Pero ese miedo, el dolor y el terror en los ojos de Jaune le hicieron contener la lengua. Mirando hacia el campo vacío, observó las flores danzantes. Respirando pesadamente antes de recostarse, decidiendo lanzarle a su protegido una bola curva adecuada para sacarlo de su depresión. Dejaría que su protegido tuviera sus secretos, los mismos que tenía para su querida María. Tuvo que abstenerse de mirar hacia la entrada de los campos de ejecución, sabiendo que el muñeco estaba allí. El disgusto creciente por lo que había creado. Lo que había hecho. En verdad, a veces no podía evitar pensar que su encarcelamiento en la pesadilla era justo. Nuestra primera lección será mañana por la noche. Herman se sobresaltó, necesitaba detener la familiar espiral descendente. No puedo enseñarte mucho en cuanto a combate. Mintió como el mentiroso que era. Pero quiero ayudarte. ¿Moriste de nuevo, no? Y tampoco parecía una pelea igualada. Jaune hizo una mueca y asintió vacilante. Entonces comenzaremos desde allí. Te ayudaré a señalar fallas y compartir ideas contigo, ayudarte a refinar una estrategia o señalarte en otra dirección para que puedas regresar más tarde. No hay que avergonzarse de retirarse de una batalla. Solo porque el sueño te permite seguir regresando, es un privilegio, no un derecho. No abuses de él solo porque puedes regresar. Todo tiene un costo. Él sermoneó, sintiendo que se formaba una pequeña sonrisa ansiosa. Asintiendo interiormente ante la sed de sangre contenida que brillaba en los ojos de Jaune. Me alegra que lo tuviera bajo control y no fuera esclavo de sus pasiones. Pero esta noche quiero que duermas. Dijo suavemente. Cerrando los ojos y recostándose en su silla de ruedas. Mientras tu cuerpo duerme mientras estás en el sueño, tu espíritu también necesita descansar. Mirando a Jaune a través de los párpados pesados, vio a su protegido, aunque confundido, moverse para seguir su consejo. Acostado en el banco de piedra, con un brazo detrás de la cabeza como una almohada y el otro protectoramente sobre Violet, que yacía tendida sobre él. Al cerrar los ojos, el sueño llegó rápidamente. Y por primera vez en mucho tiempo, se encontró libre de pesadillas. De pie a la sombra del árbol, la muñeca sonrió mientras Herman y el amable cazador se dormían. Uniéndonos a la esperanza del mañana en la tierra de los sueños. A través de su conexión con el sueño, pudo sentir cómo se acicalaba cuando sus hijos y nietos pasaban tiempo juntos. Ella también podía sentir su curiosidad incomparable. ¿El mayor finalmente rompería sus cadenas? ¿Le bastaría la chispa del coraje para rebelarse? ¿Salir de su casa y emprender una última cacería? ¿Sería el hijo del medio quien vería sus deseos hechos realidad? ¿Sería suficiente su encendido de esperanza? ¿O sería la esperanza del mañana? Llevando la antorcha y los deseos de su padre. No podía esperar. Nota. Incluso si Jaune no continuó la línea de misiones de Eileen, Henry ya está loco. Habiendo perdido la cordura cuando murió Gascoigne.
Luego, al ver el asesinato de su compañero, con su hijo mayor, puedes descubrir el resto tú mismo. Nota. Desde el punto de vista del juego, es bueno tener un solo jefe. Pero no hay manera de que el supuesto líder de una fe esté solo cuando afuera sucede algo tan tumultuoso como la caza. PS. Quiero dejar muy claro que la primera vez que Jaune mató a una bestia clérigo, fue más afortunado e ingenioso que hábil. Todos los factores se eliminan cuando la arena es la capilla y no el puente. También se supone que la pelea será el primer obstáculo adecuado que no podrá atravesar sin más. Gascoigne y la bestia clérigo logró hacerlo en un solo intento. Pero eran forraje en el gran esquema de las cosas. 32. Mi nombre es Aurora Gascoigne. Resonó en su mente. La chica cuyo padre había asesinado le dedicó una sonrisa educada. Que ella pareciera la imagen dividida de Blood, su segundo hermano menor, simplemente hizo que su corazón se hundiera aún más. Encantado de conocerte, señorita. Él respondió cortésmente. Haciendo todo lo posible para actuar con la misma imagen de indiferencia mientras agonizaba por dentro. Pero no podemos darnos el lujo de perder ni un segundo más. Aceleremos un poco el ritmo. Fuera de su campo de visión, captó el brillo de algo. Algo metálico derritiéndose nuevamente en la sombra. Pensé que había despejado la plaza. Jaune pensó para sí mismo. Manteniendo los latidos de su corazón bajo control, alejó a las mujeres de la plaza. Atentamente consciente del en su espalda. Sentirlo romperse y deslizarse hacia un callejón. ¿Tu padre es sacerdote de la parroquia de aquí?, preguntó Jaune, queriendo entablar algo parecido a una conversación. El tenso silencio que se cernía sobre ellos era casi aplastante. Escuché acerca de un cazador que pasó por el padre Gascoigne a través de la vid. Escuché que se suponía que era un buen hombre, uno piadoso además. Ante un silencio incómodo, soltó una risa incómoda. No me hagas caso. No soy de Yarnam. Estoy seguro de que escuchaste al cabrón antes decir que soy un forastero, y es verdad. Mientras lo intento, habiendo adquirido algo de etiqueta adecuada aquí y allá, mientras también tengo un viejo gruñón que me ayuda con mi forma de hablar. Todavía soy un extraño, por lo que no estoy muy familiarizado con lo que se debe y no se debe hacer. Así que si me excedí, me disculpo. Eso logró provocar algunas reacciones de las dos mujeres. No necesitaba darse la vuelta para saber que Ariana le estaba poniendo los ojos en blanco. Todo su comportamiento gritaba no lo digas. Era un buen hombre. Aurora murmuró. Una pequeña risa que salió más como un sollozo ahogado que otra cosa. Tal vez fue un buen padre alguna vez. Pero ese hombre desapareció hace mucho tiempo. El veneno en su voz me llegó demasiado cerca. Murió cuando levantó el puño hacia su madre. Cuando llegó a casa oliendo a sangre, podredumbre y descomposición. Cuando dejó de importarle. Tal vez era un buen hombre cuando todavía sonreía, pero no recuerdo la última vez. Lo vi sonreír. Sí, Jaune pensó para sí mismo con una mueca. La repugnante sonrisa que Gascoigne había mostrado en su pelea me vino inmediatamente a la mente. Supongo que él también levantó el puño contra ti. Adivinó. Las auroras silencian toda la respuesta que necesitaba. Por si sirve de algo, mi más sentido pésame. Nunca deberías haber tenido que pasar por eso. Sus tópicos no eran captados por la chica, considerándolos vacíos o condescendientes. Al decidir dejar el asunto por completo, no pudo evitar preguntarse si debería convocar a Violet. Él no quería, pero podía entender que ver a su hermana sería algo bueno. Una parte de él no pudo evitar preguntarse por qué nunca había oído a Violet mencionar a su hermana. Ahora que lo pienso. Nunca la he oído mencionar a su padre, ni tampoco a su madre, desde que lloró ante su tumba. Jaune reflexionó para sí mismo. Al pasar por un callejón, su atención fue rápidamente desviada por el familiar brillo del acero. ¿Qué dijiste? Le sonrió a Ariana. No haber escuchado lo que ella preguntó. Ensordecido por el sonido de su corazón atronador. Ser el perseguido en lugar del cazador lo pone nervioso. Sin embargo, una pequeña parte de él, la parte retorcida de él, estaba salivando de emoción. Sabiendo lo fácil que era voltear las dos etiquetas. Antes de que el cazador se diera cuenta, serían cazados. Nada urgente. Simplemente me preguntaba si hay alguien más en la capilla. Ariana preguntó con naturalidad. Señalando sutilmente la mirada sombría que llevaba Aurora. Entendiendo su idea, él le dio una pequeña sonrisa. Bueno, no somos muchos. Empezó Jaune. Más que dispuesto a cambiar de tema a otra cosa. No quería que Aurora se ahogara en pensamientos oscuros más que Ariana.
El habitante de la capilla es un hombre pobre y de buen corazón que simplemente desea ayudar a la gente, incluso si no puede caminar. Puede que su apariencia le parezca inquietante a primera vista, pero será difícil encontrar a alguien tan bien intencionadas como él. Luego está la vieja bruja. Una mujer rencorosa en todo caso. Pero si puedes romper su caparazón, descubrirás que está más que dispuesta a entretenerte con historias perdidas en el tiempo. ¿Solo dos? Ariana preguntó con escepticismo. Sí, a pesar de mi mejor habilidad, no he encontrado muchos dispuestos a desafiar las calles. Jaune suspiró. Decidir no mencionar a Violet. No hay riesgo de que se ponga Aurora ahora. Pétalo o no, durante el poco tiempo que la había estado observando, ella había hecho lo mismo. Siempre luciendo listo para agarrar la mano de Ariana y salir corriendo. Eso suena bastante bien. Somos un grupo asustadizo y paranoico. Ariana suspiró. Me alegro de tener algo más en que centrarme que la lúgubre arquitectura, los cadáveres dispersos y la sangre que fluye libremente. Mujer o no, incluso los yarnamitas de corazón más pétreo no se verían afectados por la carnicería que sembraba las calles. Una conversación sin rumbo resonó en el aire mientras subían una de las muchas escaleras largas y sinuosas de Yarnam. German podría tener su pellejo por concentrarse en algo tan descuidado como mantener el ánimo en alto, pero se desvió. Si el simple acto de hablar podía mantenerles el ánimo en alto, entonces él estaba totalmente de acuerdo. Al llegar a lo alto de la escalera, la capilla estaba a la vista. Cortando una figura imponente en la noche. Por un minuto, simplemente se quedó allí y respiró. Disfrutando de la magnificencia de la capilla. No fue el único que desvió la mirada hacia un lado, sus dos pupilos también estaban maravillados de ello. Dejando que sus hombros se relajaran, se preparó. Sabiendo lo que iba a pasar ahora que estaban en la recta final. Gracias por guiarnos hasta aquí, pero podemos hacer el pequeño tramo solos. Ya hemos ocupado gran parte de su tiempo. Ariana dijo cortésmente, haciendo un poco de cortesía, algo que su pétalo reflejaba. No pienses en ello. Empezó Jaune. Hay algo que quería comentarle el habitante. Y como ya estoy aquí, puedo matar dos pájaros de un tiro. Ariana le lanzó una mirada escéptica antes de negar con la cabeza y elegir confiar en su palabra. Cuando comenzaron a moverse nuevamente, ella sutilmente se colocó entre él y Aurora. Sin preocuparse por sus dudas, Jaune se preparó para la pelea que se avecinaba. Medio ansioso, medio aterrorizado por descubrir que los había estado acechando durante todo el camino hasta aquí. ¿Y si hubieran traído amigos? Al poner un pie en el patio, no pasó nada. El árbol muerto se balanceó ante un viento invisible. Las lápidas estaban en silencio. Y el único sonido que se escuchó fue la respiración cansada de Ariana y su pétalo. Al pasar junto al árbol, el suave eco de la grava crujiente fue toda la advertencia que recibió antes de que el acosador entrara en acción. Aferrarse al atrapar la bala de plata en su espada, la envió a estrellarse contra el suelo adoquinado. Un grito resonó en la noche, pero Jaune no le prestó atención. En lugar de saltar sobre una lápida, Croce Amors grita en el aire. El sonido del acero chirriando resonó cuando su espada quedó atrapada entre los dientes de una sierra. Lleva a Aurora a la capilla. Rápido. Jaune escupió, viendo el loco fervor en los ojos del cazador hostil arder aún más ante la mención del nombre. Se separó con una patada rápida y chasqueó mientras el cazador lo esquivaba. La frustración se apresuró a ser arrojada a un lado mientras la cuchilla de sierra bajaba, con la intención de castigarlo por su apresurada patada. Trabajando por puro instinto, agarró su vaina y la levantó justo a tiempo para evitar que los dientes de sierra lo mordieran. No estaba dispuesto a que se revelaran los secretos de su aura cuando tenía espectadores. Tío Enrique. ¿Qué estás haciendo? Vuelve en sí. Gritó Aurora. Sus palabras trajeron consigo medio segundo de inquietante claridad. Emoción que aparece débilmente en las pupilas agrietadas. Oh vamos. Jaune refunfuñó en voz baja. La mente estaba trabajando a toda marcha cuando de repente se encontró atrapado entre matar o derrotar. No querer enterrar a uno de los últimos familiares que tuvo Violet. El problema era que las bestias no podían ser derrotadas en el sentido tradicional. Golpear a Enrique hasta convertirlo en pulpa sangrienta no le devolvería la claridad. Ya se había caído al abismo y no había manera de retroceder excepto tal vez pequeños indicios de lo que estaba brillando a través de él. Ariana, lleva a Aurora a la capilla. Arrástrala si es necesario. Ordenó Jaune, sin quitar nunca los ojos de Enrique. La sed de sangre del hombre era casi palpable en el aire de la noche.
Un grito de indignación resonó en toda la noche, incitando a Enrique a hundirse aún más en su locura sanguinaria. Un gruñido inhumano, un sonido imposible de emitir para un hombre, salió de Enrique cuando el viejo cazador se lanzó sobre las lápidas. Los disparos resonaron en el aire mientras lo atacaba, cada uno de sus ataques se volvía cada vez más salvaje. El deseo de darse un festín voraz con su sangre aplastando lo que quedaba del otrora orgulloso cazador llamado Enrique. Parando golpe tras golpe, Jaune luchó contra su creciente sed de sangre mientras intentaba encontrar una manera de al menos intentar sacarlo del abismo. Idiota, tal vez. Pero sintió que al menos se lo debía a su aprendiz. Girando alrededor de otro de los golpes de Enrique, finalmente elaboró un plan. En todo caso, probaría la única habilidad activa que obtuvo de su metamorfosis. Y si fracasaba, podría decirse a sí mismo que al menos lo había intentado. ¿Nixon funciona también con poemas o cánticos? Pensó, sin haber encontrado nunca un momento para probarlo adecuadamente. Entre sus propios estudios sobre los ritos, las tareas escolares, la caza, el cáliz, enseñar y criar a Violet, planificar el entrenamiento del equipo, charlar con amigos y reunir las pistas con las que se topó en Yarnam. Nunca se había dado tiempo para descansar, ni siquiera para probar sus habilidades. No hay tiempo como el presente, hizo una mueca, estremeciéndose ante el aliento fétido que lo atacaba. Al mirar a Enrique a los ojos, no vio nada. Las pupilas, el iris y la esclarea se mezclan como la yema de un nuevo partido. Algo ansioso flotaba en el aire, sediento de sangre, hambriento de masacre. Con los ojos muy abiertos, Jaune recordó la última vez que había sentido la atmósfera hormiguear con tanta hambre. Segundos antes de que Gascoigne se transformara en un hombre lobo. Con esa revelación fresca en su mente, dejó de lado la precaución y cantó. La luz de la luna teje un hechizo tranquilo, cuando las palabras salieron de sus labios, inmediatamente sintió un cambio en el aire. El olor de las flores de luna se mezcla con el hedor de la sangre para crear un cóctel embriagador. Un olor que sirvió para incitar aún más a Enrique a su frenesí sediento de sangre. La máscara que cubría su nariz y boca fue arrancada cuando unos dientes podridos y sucios intentaron morderlo. Proyectando sombras donde habitan las historias. Los ataques de Enrique se volvieron cada vez más salvajes. Un rugido bestial se escapó de su garganta mientras relanzaba su pistola. Una sinfonía de silencio, suave y sudor, al cruzar sus espadas con Enrique, Jaune no vio nada del hombre que había sido en sus ojos vacíos. Noches de tranquilidad, una melodía completa. Y la noche descendió sobre ellos, robándose todo color con su llegada, dejando la mayor parte del patio pintado de gris. Llenando el espacio que los rodea con un aire de tranquilidad. La calma trajo consigo una sensación de paz. Aliviando su mente y apagando la sed de sangre que mantenía encerrada en su interior. A Enrique se le escapó un grito silencioso. La cuchilla cayó al suelo sin hacer ruido y aterrizó junto a su pistola. Sus manos se transformaron lentamente, las yemas de los dedos y las uñas se convirtieron en garras malvadas, la mandíbula se hizo añicos mientras su boca forzaba espacio para que crecieran filas y filas de dientes. Su cuerpo bajo el pesado abrigo de cuero se abultaba, haciéndose más grande a medida que sus músculos se abultaban. Costuras que ceden y se abren. Con un rápido movimiento de su espada, Enrique fue liberado de su tortuosa transformación. Su cabeza cortada navegando por el aire, la sangre dando vida al gris que los rodeaba. Rompiendo sin piedad el silencio como si fuera un cristal cuando su cabeza se estrelló sin vida contra el suelo. Antes de que pudiera recuperarse, un pequeño cuerpo pasó corriendo a su lado. Arrojándose sobre la retorcida mitad bestia mitad hombre que quedaba del alguna vez orgulloso cazador. Un llanto fuerte y entrecortado resonó durante la noche mientras Aurora lloraba sobre el cadáver aún caliente de Enrique. Ariana se apresuró a llegar a su lado, la arrancó suavemente del cadáver y la envolvió en un cálido abrazo. Incapaz de apartar los ojos de la escena, Jaune sintió un entumecimiento familiar. Un entumecimiento que sintió cuando todo se volvió demasiado, cuando quería simplemente acurrucarse y morir, un entumecimiento que se obligó a superar. Envainando su espada, se arrodilló junto a la muchacha que sollozaba. Poniendo suavemente una mano sobre su hombro, su estómago se retorció cuando ella se encogió de hombros violentamente. Mirando hacia arriba con ojos enojados y sollozando. Mi más sentido pésame. Lo intenté, pero ya estaba demasiado perdido, fue un gesto vacío, consolando a la sobrina del hombre que acababa de matar. Aurora simplemente gimió más fuerte. Ignorándolo por completo. Tal vez sea para mejor. Suspiró, levantándose y dejando a la niña con su dolor. Parece que llegué demasiado tarde.
Gritó una voz vieja y marchita, llena de arrepentimiento cuando Eileen salió de las sombras, espadas en mano. El miedo recorrió la espalda de Jaune, sin haber sentido su acercamiento. Si ella lo quisiera muerto, él no lo habría sabido hasta regresar al sueño. Rápidamente se movió entre el cuervo y las mujeres. Solo la había visto una vez, y además brevemente. Solo habiendo pedido direcciones. Pero la forma en que ella caminaba aparentemente en silencio lo puso nervioso. No estoy aquí para ti, muchacho. Eileen dijo suavemente, acercándose a su lado y lanzando una mirada a Aurora. O él pensó que así era. Era difícil distinguir lo que miraba con su máscara de médico de la peste oscureciendo su rostro. La mayoría de los cazadores no viven mucho. O mueren o se pierden en su sed de sangre. Esta noche le hiciste un favor a Enric. Prefiere ser recordado como un hombre, no como una bestia. Recuérdalo por el hombre que era, muchacha. No por en lo que se convirtió. Sus palabras no fueron captadas por Aurora, que había llorado hasta quedarse ronca. Los ojos inyectados en sangre se alzaron para mirarlos, pero no había calor en ellos. Solo un dolor con el que todos en Yharnam estaban familiarizados. Si pudieras ser tan amable de protegerlos mientras voy a buscar una pala y un ataúd, ¿puedo enterrarlo en la tumba?, preguntó Jaune, eligiendo un sollozo ahogado de Aurora. Por favor, ella dijo ahogada antes de que sus lágrimas estallaran. Ve a hacer eso, muchacho. Me encargaré de que se mantengan a salvo. Eileen prometió. Y eso fue eso. Con un giro brusco subió las escaleras de la capilla. Los lamentos de Aurora se reducen a sollozos ahogados. ¿Qué diablos pasó ahí afuera, muchacho? Oímos gritos, choque de espadas y llantos. La vieja bruja exigió en el momento en que puso un pie dentro de la capilla. Se le escapó un suspiro de cansancio. Lanzando una mirada a la anciana, rápidamente cerró la boca, sintiendo que él no estaba de humor para su lengua afilada. Encontré a otros dos y decidí guiarlos hasta aquí. Desafortunadamente, uno de ellos tenía un tío que era cazador. Se había vuelto loco por la sed de sangre y nos acechó durante todo el camino. Las cosas se complicaron afuera. Una parte de él odiaba admitirlo, pero no pudo evitar sentirse un poco justificado cuando ella cerró la boca. No era lo correcto, pero por mucho que él valorara su conocimiento de Yharnam, ella había comenzado a ponerlo de los nervios. Hunter, si me permite. El habitante gritó, ansioso por ser de utilidad. En la habitación del venerado debería haber una llave que abrirá todas las puertas de la capilla. Debería abrirla del cuarto de la funeraria. Si planeas celebrar un funeral, allí encontrarás lo que necesitas. Gracias. Jaune dijo con una sonrisa sincera. El habitante de la capilla se ilumina ante sus elogios. Siguiendo su consejo, se sentó en la habitación del viejo venerado. El aire todavía estaba viciado, pero ni remotamente parecido a lo que había sido. De hecho, la mayor parte del polvo había desaparecido. Casi como si alguien hubiera limpiado recientemente. Sacudiendo la cabeza, caminó hacia el escritorio, abrió el cajón y dejó escapar un pequeño suspiro de alivio cuando vio la llave. Interiormente contento de que el venerado no hubiera hecho todo lo posible para ocultarlo. ¿Ahora qué?, se preguntó, por muy grande que fuera la capilla. Estaba vacío por decirlo menos. Afortunadamente, sabía exactamente a quién preguntar. ¿Estás seguro de qué es esto?, llamó al habitante mientras estaba parado frente a una pared, escudriñándolo en busca de un ojo de cerradura. Sí. El habitante respondió, asintiendo con entusiasmo. Debería haber una puerta oculta que condujera a la casa del clero. Fue construida en la capilla por seguridad. Encogiéndose de hombros, Jaune volvió a escudriñar la pared. Sus ojos se detuvieron cuando sus dedos sintieron que algo se movía. Empujando suavemente el símbolo hacia un lado, vio el ojo de una cerradura. Sonriendo aliviado, insertó la llave y la giró. Empujando la puerta sorprendentemente grande y ligera para abrirla. Para nada preparado para el horrendo hedor que lo invadió. Uf, huele como si algo hubiera muerto aquí. Él hizo una mueca. Encendiendo su linterna de mano y desafiando el corredor maloliente. Afortunadamente, rápidamente se topó con un conjunto de puertas que no parecían deterioradas. Agarrando la primera manija y abriendo la puerta, lo recibió un dormitorio desnudo. Dormitorio tras dormitorio, una sala de oración, un laboratorio con grandes urnas llenas de incienso, un almacén vacío, una cocina abandonada. Al no encontrar lo que buscaba, bajó las escaleras. El estómago se le hundió al ver el gran taller abierto. Parecía sencillo.
La madera estaba a un lado, cubos de pintura en un rincón y un estante para herramientas lleno de todo tipo de herramientas para trabajar la madera. Honestamente, parecía un taller de carpinteros, solo los ataúdes terminados a un lado revelaban que era la guarida de los funerarios. Pero no fue eso lo que le puso nervioso. No, ese privilegio pertenecía a una puerta sencilla. Avanzando con cuidado por el taller, sin querer volcar nada, llegó ante la puerta. Al abrirlo se revela el laboratorio oculto del venerado. Luciendo tal como lo había dejado después de la administración de sangre de Violet. La única diferencia real era que la otra entrada estaba sellada por una estantería. ¿El venerado asumió las tareas del enterrador? ¿O el laboratorio es un desarrollo más reciente? Jaune reflexionó, antes de negar con la cabeza. Dejando los pensamientos a un lado mientras agarraba una pala y rápidamente se atap.